Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Entiendo la dificultad de conectarse en función de la diferencia horaria y de los trabajos, pero bueno, pensé que a esta hora, 8 de la mañana en Venezuela, 9, 10, 11, 12, 1 en España, pudieran conectarse. No obstante, voy como a repetir la clase o ampliar la clase de la semana pasada, en donde expliqué en detalle el capítulo 2. El capítulo 2, como comenté, es el extremo importante porque de él depende el fundamento teórico del trabajo especial de grado. En él realizamos los antecedentes, la reseña histórica, las bases teóricas y el marco legal. Entonces, guiándome por el esquema de contenido que le hice a cada uno, voy a explicar. Es importante, por favor, revisar el esquema de contenido, ver las 3 clases que están en la plataforma que elaboré explicando el capítulo 2 con detenimiento y hacer preguntas. Las clases de Zoom en especial son para hacer preguntas, para aclarar dudas. Lo pueden hacer también alguna pregunta vía correo, ¿verdad? De la misma plataforma. En el caso del grupo de WhatsApp, las preguntas deben ser muy puntuales. Yo no puedo dar clase por el grupo de WhatsApp, no me está permitido y no es bueno ni para ustedes ni para mí. Sin embargo, entendiendo la situación, vamos a tratar de ser lo más claro y lo más consecuente y bueno, tratar de ayudarlos a ustedes y pues, resolver. Fíjense, como ya había explicado aquí. Déjame ir pasando. La tesis tiene el capítulo 1, que es el problema, que ya lo elaboramos, que debe estar en la plataforma ya el definitivo. El capítulo 2, que es el marco referencial que vamos a explicar hoy y que tiene que estar listo para el 4 de diciembre, no podemos dar prórroga. Y el capítulo 3, que es el marco metodológico, que lo vamos a tener listo para el 15 de diciembre. Porque hay que tener esto listo, porque nomás regresando en enero a los días es la entrega, hay que entregar lo que está hecho, de forma que en enero se realice el análisis del contexto, el estudio de actividades y áreas que hay que entregar también. El capítulo 2, que es el que está aquí, está conformado por los antecedentes de la investigación nacionales e internacionales, la reseña histórica del problema, las bases teóricas y las bases legales. Todo eso está en el video, también en la clase anterior. En el caso del Seviviana, por ejemplo, yo le organicé aquí el título tentativo de ella es una propuesta de una vivienda colectiva en una edificación en desuso en Valencia, España, que entiendo la situación apremiante de Elsa Viviana en Valencia, bueno, una situación realmente muy fuerte todo lo que está pasando allá. Entonces te pongo que la idea del proyecto es muy bella, que por favor lee con detenimiento lo que te explico aquí. El capítulo 2 es en extremo importante porque él depende de toda la tesis. Si tú no estás bien informada, instruida, tienes conocimiento sobre el problema, las necesidades, las áreas, las normas, los requerimientos, las corrientes teóricas, pues no puedes iniciar el proceso de diseño como tal, la propuesta. Entonces tienes que retroceder o retroceder mucho. En la medida que esto está más claro, fluye el proyecto. Entonces, fíjate, en el marco referencial, primero, antes de iniciar cualquier capítulo, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, uno hace un pequeño párrafo introductorio en donde dice a continuación desarrollaremos el capítulo 2 que tiene tal objetivo y que tiene tales contenidos. En este caso hablaremos de los antecedentes nacionales e internacionales, de las bases teóricas, o sea, para que el lector sepa de qué trata cada capítulo. Es muy importante en el desarrollo del trabajo que se vea que la persona está escribiendo, está haciendo su trabajo, que se vea la opinión, el análisis, la reflexión del estudiante, del autor.
porque muchas veces se ve solamente la selección, copia y pega, sin ni siquiera parafrasear, resumir. No, no, tienen que verse la presencia de ustedes. Siempre teniendo presente y en cuenta que todo se debe citar conforme las normas APA. No puedo ver un trabajo de no sé cuántas páginas allí sin que haya una cita. Esta es otra observación importante antes que se me olvide. El capítulo 2 no debe tener más de 30 páginas y es una barbaridad. Si usted tiene 31, no corrijo la 31. ¿Ok? Tiene que ser compacto, resumido, para lo cual incluye allí una serie de tablas donde se puede resumir la información, que es lo que a usted le interesa. A usted le interesa saber cosas puntuales o saber dónde puede conseguir la información para complementar el estudio que requiere. Y sobre todo el trabajo debe ir acompañado de conclusiones, reflexiones que van en función de su lectura y su investigación. Entonces, los antecedentes hacen referencia a investigaciones, proyectos, libros, publicaciones, trabajos de grado, trabajos de tesis del Santiago, de la universidad, de otras universidades, incluso proyectos que ya han estado, que ya fueron construidos, que algunos llaman a esos proyectos referentes. Yo considero que son antecedentes también y que hay muchos, hay muy buenos referentes en este sentido en plataforma arquitectura, en esa plataforma, porque generalmente van acompañados de un planteamiento teórico muy interesante. Entonces, hay una amplia gama de posibilidades de donde puedo tomar los antecedentes. Los antecedentes son todos aquellos trabajos que tienen que ver con el proyecto que yo me propongo hacer, que son parecidos, que se ha tocado el tema. ¿Por qué? Porque eso me va a dar idea de qué se está trabajando, cuál es la orientación, qué se ha hecho y qué no se ha hecho sobre lo que yo estoy interesada en hacer, entre lo que usted está interesado en hacer. Si por casualidad usted consigue un trabajo idéntico al que usted quiere hacer, por favor no se le ocurra esconderlo. Ah, ya tengo el trabajo hecho. No, 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 porque eso sí sería grave. Sí sería grave porque usted se va a ver tentado en hacer un plagio. No, no, no. Si usted lo ve mejor, cítelo, tómelo, revíselo, porque a la larga son trabajos distintos, porque son tiempos distintos y situaciones distintas. Entonces siempre cite, siempre haga referencia a todos los trabajos que usted consiguió vinculados al que usted quiere hacer. Primero se debe hacer un breve resumen, para lo cual es preciso parafrasear sobre el contenido del trabajo, sus objetivos, propuestas, resultados y conclusiones. Aquí es muy importante, por favor, muchachos, tener presente que ustedes están haciendo trabajos en el área de la arquitectura, que los referentes y los antecedentes deben estar vinculados a la arquitectura. Muchas veces uno ve los trabajos y a lo mejor ustedes consiguen a alguien por ahí que les ayude, cosa que me genera mucho dum. Pero bueno, y uno ve los trabajos en donde hay puros antecedentes de sociología, de literatura, de otras áreas del conocimiento. Y entonces uno empieza a ver, pero bueno, ¿cómo está vinculado esto a la arquitectura? Puede, sin embargo, perdón, que haya referentes que sí son emblemáticos, que usted los tiene que meter en su trabajo porque es el punto de partida de su investigación. Puede que haya un trabajo muy importante donde habla de la vivienda, el hogar, la importancia del hogar, el hogar como morada, o sea, que va más allá, que tiene una visión holística, ¿ok? Usted lo pone como referencia, pero no puede estar todos los antecedentes orientados de esa forma. Tienen que estar orientados en el tema de la arquitectura, en el área del conocimiento que estamos trabajando, que es la arquitectura. En el caso de ese antecedente, usted no hay que dedicarle 3 páginas, 4 páginas a un antecedente, seleccionar, copiar y pegar. No. Usted debe poner el nombre del antecedente del proyecto, el autor del antecedente, la fuente, el año, el lugar, y luego hacer un resumen de ese antecedente en términos arquitectónicos, con su vocabulario arquitectónico. Y colocar imágenes.
los planos, las fachadas, las fotografías. Siempre que se coloca una imagen, un plano, una fotografía, una fachada, en fin, usted la debe enumerar. Uno, dos, tres, imagen uno, imagen dos, y colocar la fuente, identificarla y colocar la fuente. Volviendo a cómo van a presentar los antecedentes, entonces, el nombre del proyecto, el nombre del autor, la fecha, el lugar donde fue elaborado, o sea, su ficha de presentación, claro, y citado con las normas APA. Hace una descripción del antecedente con el vocabulario arquitectónico, coloca las imágenes que sean necesarias y siempre al final de un antecedente se debe colocar el aporte que ese trabajo hace al que usted se propone hacer. ¿Cómo lo vincula? No tiene sentido poner 20 antecedentes en donde usted no analizó ni reflexionó sobre el aporte, lo positivo, lo negativo, lo que le llamó la atención o no le llamó la atención de tocar ese antecedente y cómo ese antecedente va a influir o qué aporte va a hacer a su trabajo. Eso es muy importante, primero porque usted le está sacando provecho a las lecturas, a lo que está investigando, y luego porque da señal de que usted está haciendo su trabajo, de que usted está reflexionando, está leyendo, está analizando y está concluyendo. Entonces se debe citar, exponer en orden cronológico. Los antecedentes vamos a poner primero los internacionales, luego los nacionales, por cronológico del más viejo al más nuevo. Empezamos por los internacionales y luego los nacionales. Yo recomiendo que haya el mayor número de antecedentes, por lo menos 5 internacionales y 5 nacionales. También se recomienda que los antecedentes sean recientes, de 5 años para acá, pero eso también va a depender porque hay trabajos que son emblemáticos en el área de la arquitectura, de los cuales usted no puede omitir hablar de ellos, ¿ok? Entonces allí, bueno, se va consultando, profesora, conseguí esto, lo otro, y vamos decidiendo. Entonces coloco que todas las imágenes que se coloquen en este punto deben estar identificadas y enumeradas, número de imagen, nombre de la imagen, según sea el caso, fecha y fuente. Los antecedentes, vuelvo y repito, son en extremo importantes. Le abren la puerta a su proyecto, le abren a usted la mente, usted empieza a conocer el proyecto en la medida que busca y analiza más antecedentes, ¿ok? Una vez comentado y analizado los antecedentes, se debe generar una síntesis y un párrafo concluyente al respecto. El análisis de los antecedentes deben estar articulados siempre, ¿sí? Usted va articulando, va encadenando, va vinculando todo lo que va escribiendo. En la plataforma publiqué dos ejemplos, uno de cómo presentar el antecedente y luego cómo hacer un cuadro síntesis. Usted puede poner el nombre del antecedente en una columna, el autor, ítems que usted va a analizar, ¿verdad? Forma, función, estructura, concepto, y hace una tabla síntesis de eso. ¿Por qué? Porque al final entonces usted tiene una conclusión, un análisis general, y eso es muy importante. Además, significa que el estudiante ha estado trabajando al respecto. Aquí te coloco unos antecedentes al final unos links, pero también a cada correo electrónico, dadas las limitaciones del aula de Saya, mandé distintas investigaciones, tesis completas, ¿ok? También preguntar. Luego viene la reseña del problema, es la reseña histórica del problema y hay que ser bien concreto para no perderse. Entonces, en tu caso, Elsie Viviana, debes hacer una breve reseña histórica sobre la vivienda, su importancia, significación en el contexto mundial y nacional, la vivienda como refugio, como hábitat, habitar y morar, y la vivienda como tema constante de la arquitectura. Sé que eso es complejo porque si hay un tema que siempre ha estado presente en la historia de la arquitectura es la vivienda. Fíjate que
una cosa es una casa, un apartamento, una vivienda y otra cosa es un hogar. ¿Ok? Entonces, el hogar, además, la palabra hogar significa fuego, porque la gente se ponía en torno al fuego para calentarse. Entonces, el concepto de hogar, de vivienda, es muy importante, es algo que tiene que ver con el resguardo, el cobijo de los seres humanos. La gente puede sentirse acobijada en una carpa debajo de un paraviento y no necesariamente un castillo es un hogar, ¿ok? Entonces allí tú tienes que ser muy resumida. Hay un trabajo de un filósofo que se llama Heidegger, que habla de eso, pero vamos a ver cómo tú resumes aquí al máximo. Ahora yo te mandé varias bibliografías puntuales al respecto, pero aquí tenemos que resumir. Luego, porque aquí va a haber un contenido como filosófico sobre el tema, va a haber, fíjate que el tema de la vivienda es constante, es constante. Y luego sí caemos propiamente en el problema tuyo acá en España, que es, haz una breve reseña histórica sobre la vivienda colectiva. Fíjate que ahí tú tienes que definir qué es la vivienda colectiva. Es un edificio multifamiliar, es una vivienda en cinta. O sea, ahí es un nuevo concepto acuñado, ¿ok? O siempre existió la vivienda colectiva, pero ahora estamos tomando conciencia de ella y la estamos redefiniendo para resolver el problema en el área de la vivienda. Breve reseña histórica sobre la vivienda colectiva. Se trata de manejar con propiedad el tema de la vivienda y las formas como el quehacer arquitectónico las ha enfrentado a través de los tiempos. Debes hacer una reseña del problema de la vivienda en el contexto internacional y local, en este caso en el contexto de Valencia, España. Sé que ahí se ve mucho, pero hay que tratar de resumir, de ser puntual, que tú sepas las principales conclusiones y hayas hecho las principales reflexiones al respecto. Igual me tienes que preguntar. Entonces debes hacer una reseña del problema de la vivienda en el contexto internacional y local. Y en el caso de Valencia, España, hacer alguna referencia de los planes, proyectos mediante los cuales se ha enfrentado el problema de la vivienda, tanto el sector público como privado. En España, indudablemente, el problema de la vivienda es algo fuerte, claro. Está el caso de los ocupas, también el sector inmobiliario, al parecer es muy especulador, el alquiler, en fin, ahí hay unas cuestiones de ese tipo administrativo y gubernamental complejas que han influido. Pero en general el problema de la vivienda es algo frecuente y es algo a nivel mundial. Una vez hecho eso, vienen las bases teóricas. Las bases teóricas es el conocimiento que tú requieres para atacar el problema, ¿verdad? La información sobre las actividades, áreas, normas, requerimientos, normativas sobre eso. Entonces aquí yo traté de resumirte que vas a tocar tú. Este punto es súper importante, constituye el basamento teórico en el cual se apoyará el trabajo y la propuesta. Del conocimiento de estas bases saldrán muchas de las propuestas y argumentos de la tesis. En ellos se apoyará la defensa de la tesis, ¿sí? Porque tú dirás, no, es que una vivienda es colectiva, es tal cosa. Es esto. Además, nosotros definimos que tuviera un consultorio médico. En la reflexión del consultorio médico decidimos que tuviera una sala de primeros auxilios y por eso es que aquí hay tal o cual cosa, con conocimiento de causa. Y además, investigando, esa sala, esa enfermería no puede estar en el cuarto, en el quinto piso, sino única y exclusivamente en planta baja. Y así tú argumentas tu proyecto. O nosotros decidimos, en el caso de los adultos mayores, de acuerdo a la norma y a sus características, que deben incluirse tales y cuales apoyos en su vivienda o los baños son de tal manera o se recomendó que estuviera en tal piso y por eso las organizamos de esta manera. Temas a tocar. Que está haciendo como frío, cuando hace frío me da tos. Temas a tocar en las bases teóricas. Lo vinculado a las familias, los grupos familiares, el hábitat del adulto mayor,
definición, conceptos y tendencias teóricas, lo referente al cuidado y atención del adulto mayor, su definición y clasificación y las corrientes y tendencias al respecto. ¿Ok? Eso es lo que vas a tocar. ¿Qué es la familia? ¿Cómo se clasifica la familia? La familia, el concepto de familia ha cambiado. No es solamente papá, mamá y tres hijos, sino hay un amplio concepto de familia. Familia es un muchacho que vive con su perro, los dos novios que viven juntos, dos personas divorciadas con sus hijos. Entonces, pero igual sigue siendo familia e igual requiere un espacio. Y aquí concéntrate en hablar sobre todo del adulto mayor y sus clasificación de sus necesidades. El adulto mayor va desde los 55 años en adelante, pero a su vez se subdivide en distintos grupos etarios. Muy distinto a alguien de 55 a 65, que de 85 a 95, incluso, gracias a Dios, personas que viven aún más. Luego, lo relativo a la rehabilitación, intervención, adaptación de edificios en desuso, definición y concepto, tendencias teóricas, representantes, significación para el trabajo de desarrollar. Esto es muy importante porque tú vas a intervenir en una edificación que está allí, que a lo mejor era una escuela y tú la vas ahora a rehabilitar para una vivienda colectiva. Entonces hay que tener conceptos claros: qué es rehabilitación, qué es intervención, qué es adaptación de una edificación, qué es en desuso. En el caso de esta edificación, no es una edificación patrimonial que tú vas a intervenir, sino una edificación que está allí, pero igual hay que tener muy claro todos esos conceptos y esas definiciones, para lo cual también te recomiendo bibliografía, te adjunté algunos trabajos al respecto. El tercer punto es lo vinculado directamente a la vivienda colectiva. ¿Qué es la vivienda colectiva? ¿Qué diferencia una vivienda colectiva de un edificio de apartamentos o de unas viviendas unifamiliares? Entonces, allí tú tienes que apersonarte del tema, adentrarte del tema y definirlo para que quedemos claro qué es lo que tú te propones hacer, cuál es la diferencia en tu proyecto y otras propuestas de vivienda. Y por último, aquí es importante para aprovechar el tiempo que tú trates de definir ahorita que tú esa vivienda colectiva es para 20 familias, 50 familias, 16 familias, y que esas familias están organizadas de tal manera: 5 adultos mayores que viven solos o que viven acompañados, 6 familias tradicionales de 4 o 5 personas, otras familias de menor número, que tú las definas. ¿Por qué? Porque eso va a influir en las áreas de tus viviendas, ¿verdad? De tus metros cuadrados, en si van a tener un baño, dos baños, tendedero, en fin. Ok. Entonces, debes primero hacer una lista detallada de lo que contendrá la vivienda colectiva y cuál será su capacidad, número y tipo de apartamentos, locales comerciales, áreas de asistencia. Aquí tengo un error. Ajá. Áreas de asistencia médica, áreas deportivas y de recreación, que pienso que puede tener, áreas de asistencia médica, lo que hablamos, un consultorio, una cuestión de primeros auxilios, áreas deportivas, cuáles áreas deportivas vas a poner y de recreación, áreas de reunión comunitaria, estacionamientos, si es el caso, entre otros espacios de actividades. Hacer referencia a los espacios con los que va a contar el proyecto. Describir en detalle las actividades, áreas y requerimientos y normas, definiendo siempre capacidades. Entonces tú aquí puedes tener una tabla: va la actividad, la definición de la actividad, el índice de metros cuadrados o metros cuadrados, el mobiliario que requiere, otros requerimientos de ventilación, iluminación, la norma y una conclusión. Y en el aula puse un ejemplo de ese tipo de tabla. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas a diseñar, de alguna manera ya iniciaste tu estudio de actividades diarias y tienes allí el inicio de tu proyecto y has avanzado, has dedicado a desarrollar esta fase para que realmente en taller 10 tengas mucha claridad sobre tu proyecto y lo puedas reorientar y definir con claridad tus criterios de diseño.
En este caso, fíjate, yo te pongo aquí normas Covenin. Allí pues tuve como una disyuntiva, es cómo vas a trabajar, tienes que buscar la norma española. Sin embargo, yo te corregiré con la norma venezolana, porque a veces uno ve unas cosas en Europa que se queda loco. Entonces, bueno, te corregiré con el sentido común. Y también aprovecha aquí en las bases teóricas de tocar temas como, por ejemplo, la calefacción. Allá hay, no se puede hacer una edificación en Europa sin calefacción. Incluso esos son uno de los problemas de la calidad de vida y el confort de las edificaciones, que hay unas que no tienen calefacción. No se puede estar en un invierno en Europa incluso sin calefacción. Entonces, investigar sobre la calefacción, los ascensores, las medidas contra incendios, los rociadores, el tanque de agua, tratamiento de aguas negras, en fin, todo lo que requiera de otro equipamiento, de otras instalaciones mecánicas allí, aprovechar de hacerlo allí. En el caso tuyo particular, pues tienes 4 estaciones, una variación de clima muy fuerte, entonces es importante que trates de cubrir esa información acá. Y por último, tengo las bases legales, que es, digamos, el sustento legal sobre el cual tú vas a apoyar tu propuesta. Esto se hace por esto, no se puede hacer por lo otro. Como lo vas a hacer allá, también tuve unas disyuntivas, pero aquí te pongo, Elsa Viviana. Estas serían las leyes y normas en el caso venezolano, pero tú tendrías que investigar y definir las leyes y normas y planes en el caso español y de Valencia. En el caso venezolano, uno hablaría de la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes, los planes de ordenación urbanística y territorio y normas y ordenanzas. Hay que ver cómo tú te metes en ese marco legal en España, que sé que tienes poco tiempo, pero sí, porque no tiene sentido que hagas la propuesta ya y yo te maneje, imponga las normas venezolanas. En el caso de la norma, perdón, esto va para ti, para todo, no es pegar, seleccionar y pegar la Constitución, seleccionar y pegar la ley de viviendas, no, es tomar los artículos que nos interesan. Se pone el nombre de la ley, la fecha y se dice, de esta ley nos interesa estos artículos que hacen mención a tal cosa. ¿Ve? Y también se puede hacer un cuadro, síntesis al respecto, que puse un ejemplo en la plataforma. ¿Ok? Fíjate, por ejemplo, en el caso venezolano, se hablaría de la Constitución, de la Ley de Política Habitacional, de la Gaceta Oficial de Nuevos Desarrollos. En este caso era una muchacha que iba a trabajar en Tinaquillo, en las ordenanzas de uso del suelo. Esa tesis la puedes buscar por internet. Ella hizo una vivienda colectiva para Tinaquillo, las normas Covenir, las normas de vialidad. Pero en tu caso, perdón, hay que armar tu marco legal. Aquí, por ejemplo, te pongo unos antecedentes, la vivienda social, estos son unos links, ¿verdad? El proyecto de la vivienda colectiva, aquí conjuntos residencial, son varios que te pongo acá para que los busques, recientes, descripción, en verdad. Este es otro trabajo sobre la vivienda colectiva. Bueno, tú los revisas, complejo de viviendas colectivas en distintos para que tengas. Ahí sencillamente pinchas el link y te da. O lo colocas el link en internet. Hay unas que son tesis completas, otras son tomadas de plataforma. Bueno, Elsa Viviana, creo que ahí tienes un paneo general de cómo sería el trabajo, de los puntos que contiene. Cualquier cosa me preguntas. Vamos a ver en otra oportunidad que realmente te puedas o, como te digo, que puedas participar directamente en la reunión y que me puedas preguntar. Voy a cerrar aquí este link para abrir otro link. Ajá, vamos a ver. Aquí vamos a abrir el de Harwin. Aquí vamos a poner compartir. Ok, aquí está
el de Darwin, que tiene un tema interesantísimo, que es un cementerio ecológico, y lo mismo. Te pongo una serie de antecedentes, ser muy cuidadoso en la exposición de los antecedentes, es súper importante los antecedentes. Hay iniciativas en Venezuela respecto a desarrollar este tipo de antecedentes, puedes conseguir trabajos. Hay iniciativas en Colombia a nivel internacional. Yo te pongo muchos de esos antecedentes tanto en el link como en el aula de Saya, como te los envié por correo electrónico. Entonces, siempre resumir los antecedentes, parafrasearlos, citarlos. No puedo poner una información ahí sin saber quién la escribió, cuándo ni cómo. Y siempre con tus palabras. Y al final hacer ese cuadro síntesis sobre los antecedentes. Oír las clases que hay en el aula de Saya. Acá me parece importante, en tu caso, hacer referencia, luego de los antecedentes, a la reseña histórica. Aquí el tema de la muerte es un tema reiterativo y constante en la arquitectura. Diría yo que las primeras manifestaciones arquitectónicas formales que aún llegan a nuestros días tienen que ver con la muerte. ¿Sí? Hay cantidad de monumentos, de edificaciones, no edificaciones, incluso de monolitos, de grandes piedras, en fin, colocadas de alguna manera que tienen que ver con la muerte, en cómo permitir que nuestros muertos trasciendan y vayan a la vida eterna, por ejemplo. Entonces tú tienes lo primero, hacer una breve reseña sobre la necesidad de despedir y rendir honor a los difuntos en las distintas culturas desde tiempos antiguos. Eso lo ves en Roma, lo ves en Escocia, lo ves en lo que es ahora Inglaterra, lo ves en Hispanoamérica, en los aztecas, los mayas, los incas, lo ves en los egipcios, en todo el mundo, tanto para las personas importantes de la época, digamos, de alguna manera, el faraón, como para las personas comunes y corrientes. Entonces tú tienes que hacer una breve reseña al respecto, ¿verdad? Porque siempre ha habido eso, conocido como cementerio o no cementerio o monumento, pero siempre ha habido la necesidad de hacer algo palpable, construido para despedir y señalar que allí se enterró a alguien. Entonces debes hacer una breve reseña sobre la necesidad de despedir y rendir honor a los difuntos en las distintas culturas de los tiempos antiguos, enfocándote en las expresiones y manifestaciones arquitectónicas. Reseña brevemente la historia de los cementerios en el contexto internacional, nacional y local. Aquí hay que resumir. No puedes seleccionar y copiar un trabajo que te conseguiste de 50 hojas sobre los cementerios. Tener siempre presente que el capítulo 2 tiene que tener máximo 30 páginas y ya es muchísimo. Sí, debí poner 25. Y una vez reseñado lo anterior, habla específicamente de Acarigua y de los cementerios existentes y su evolución. Haces una breve reseña histórica al respecto. En la parte de arriba pongo reseñar brevemente la historia de los cementerios en el contexto internacional, nacional y local. Aquí tú puedes hablar. Por ejemplo, los primeros cementerios estaban vinculados, en el caso después de la colonia, a la iglesia. La gente se enterraba próximo a la iglesia. Después, digamos, se decretó la necesidad de cementerios de uso público, ¿ok? Entonces tú puedes hacer una breve reseña sobre eso y luego hablas propiamente en el caso de Acarigua, resumiendo. En Acarigua el primer cementerio estuvo en tal parte, el segundo, después hubo un cementerio de este tipo y hablas brevemente de eso. En las bases teóricas, que es lo que quiero explicarte, que como le comentaba a Viviana, aquí tú necesitas saber qué es un crematorio, qué es un nicho, qué es una lápida, qué es un osario, porque además, en función de la definición de tu tipo de cementerio, tú usarás tal o cual recurso de los aquí expuestos. Te comento sobre la importancia de las bases teóricas.
Si no tienes claridad en las bases teóricas, no sabes qué vas a hacer ni qué vas a diseñar y te vas a perder. Entonces, a esto hay que dedicarle tiempo. Y te recomiendo, entre las bases teóricas, hablar de lo siguiente. Lo referente a la arquitectura funeraria, definición, conceptos, tendencias, teóricas, representaciones, significado. ¿Ok? Hola, Harwin, ¿cómo estás? Seas bienvenido. Lo referente a los cementerios, sus tipos y clasificación, definiciones, conceptos y tendencias. Fíjate que una cosa es la arquitectura funeraria, que de alguna manera reseñaste en la reseña histórica, pero ahora propiamente, de manera resumida, ¿qué es la arquitectura funeraria y los ejemplos? Luego lo referente a los cementerios, cómo qué es un cementerio, cómo se clasifican las definiciones. Es muy distinto un cementerio cristiano a un cementerio musulmán, a un cementerio laico, ¿ok? Lo referente acá a los crematorios. ¿Qué es un crematorio? Un osario, las tumbas, las lápidas, los cenotafios, qué es un tanatorio y demás elementos que conforman un cementerio. Este punto 4 es importantísimo porque allí tú vas a ir definiendo qué vas a colocar o no en tu cementerio ecológico, ¿verdad? Pareciera que aquí vamos a cremar y vamos a enterrar las cenizas. Aquí va a haber lápidas como tal o va a haber tumbas como tal con nichos, no sé. Entonces, esto hay que, posiblemente sí va a haber un tanatorio o capillas velatorias o qué va a haber allí. Acá, como hubo mucha discusión al respecto, tú debes aclarar el concepto de parque, qué es un parque del recuerdo, qué es un cementerio ecológico, hay que definirlo, definición, conceptos y tendencias, porque aquí tú tienes que definir tu proyecto, tú tienes que tener mucha claridad en tu proyecto y en tu defensa en qué es un cementerio ecológico. Y para efectos de este trabajo se entiende por cementerio ecológico tal y cual. Y eso no lo puedes aclarar hasta tanto tú conozcas los elementos que conforman un cementerio, ¿verdad? Para tú definir cuál es tu orientación. Aquí te coloco el punto 6 que debes primero hacer una lista detallada de lo que contendrá el parque para el recuerdo y el cementerio ecológico y su capacidad. Ese cementerio ecológico va a ser para 100 personas, 500 personas, 1000 personas. Va a ser de esparcimiento. No, el término recreación hay que definirlo, ¿ves? Porque aquí no podemos poner ¿cómo se llama? Eh, una rueda de estas o un parque de estos de feria. Entonces, cuando hablamos de esparcimiento y recreación, hay que definir bien a qué te refieres tú, porque aquí podrá venir la gente a caminar, a hacer un picnic, a hacer yoga, a hacer tai chi. ¿Qué juegos se van a permitir ahí y qué no? Va a ser un gran parque, pero en qué sentido? Puedo montar bicicleta, pero a lo mejor no puedo hacer aquí un entrenamiento de zumba. Entonces, todo eso tú lo tienes que definir. Y aquí entonces, una vez definidas las capacidades de esto, capacidad de nichos o disposiciones finales, osarios, lápidas, tanatorios, aquí tendría que ver un centro espiritual o una iglesia, son cosas distintas. Un centro espiritual es para todos los grupos religiosos o no religiosos, centros de reunión, café, áreas de esparcimiento, recorridos, baños, áreas administrativas, entre otros espacios y actividades. Hacer referencias a los espacios con los que va a contar el proyecto. Porque hacer este listado te permite tener una visión integral del proyecto y avanzar y aprovechar al máximo esta etapa del trabajo. Requerimientos, normas, definiciones, capacidades. Todas las especificaciones las puedes hacer mediante un cuadro y una tabla síntesis, que como le decía al Viviana, hay un ejemplo en el aula de ensayo. Entonces tú vas a tener una tabla completa en donde vas a tener todas las actividades que quieres desarrollar o que se desarrollan y vas a tener ahí
las áreas o índices de área, la definición, la norma, el equipamiento y cualquier otro comentario. Igual, recomiendo aquí, por ejemplo, tú tienes una serie de aspectos técnicos que tienes que cubrir allí, ¿ok? Desde el punto de vista de, por ejemplo, el agua, el tratamiento del agua, el crematorio, todos los aspectos técnicos del crematorio, tratamiento de aguas negras, desechos sólidos que tú vas a hacer ahí. Y seguido vendrían las bases legales. Las bases legales se deben citar por orden cronológico e importancia legal. Colocar el nombre de la ley, norma, acuerdo o carta y la fecha de promulgación. Resumir, parafrasear, no copiarme toda la ley, sino resumir y colocar los artículos más importantes y hacer esa tabla que recomiendo. Citar algún artículo relevante, si se copia algún párrafo, colocarlo entre comillas y señalando la página como señala las normas APA. Nunca seleccionar y copiar todas las leyes, ¿ok? Como sé que estás ahí, Jarwin, acuérdate que me voy a ir para atrás. En los antecedentes van a ser 5 internacionales y 5 nacionales por orden cronológico. Siempre colocando conclusiones, reflexiones y análisis de lo que has leído y su aporte al proyecto que te propones desarrollar. Aquí, por ejemplo, en el marco legal, volviendo acá, está la Constitución. ¿Qué dice la Constitución sobre los cementerios? La ley para la regulación y control de la prestación de servicios funerarios y cementerios, que te la envié. La ordenanza sobre cementerios municipales que debe haber, ¿verdad? En el caso, porque hay muchas ordenanzas que conseguí para otros municipios y otros estados. La ordenanza del caso específico de Acarigua, que establece las normas Covenant y, en fin, hay un articulado marco legal. Y te coloco acá algunos antecedentes. Como te digo, hay referentes ya nacionales e internacionales. Propuesta de diseño de un cementerio, ¿verdad? En tal lugar, colocamos el link. Diseño arquitectónico de un cementerio con aprovechamiento de la energía solar. Este me llamó mucho la atención. Diseño arquitectónico de un cementerio con aprovechamiento de la energía solar y protección del medio ambiente. Y así te coloco una serie de antecedentes, búscalas. Por ejemplo, aquí en plataforma hay 10 trabajos que hablan sobre los cementerios. Ujú. Salón comunitario y cementerio en aquí, por ejemplo, cómo va a ser ese salón espiritual que tú vas a poner allá. Entonces, revísalo. Hay tesis completas que también te mandé al correo. O sea, está todo para sentarse y hacer el trabajo. Bueno, lamento que no haya habido preguntas. Sin embargo, estamos abiertos. Esto debe estar sin prórroga alguna el 4 de diciembre. Sin embargo, puse una fecha anterior para la entrega de los antecedentes y una fecha posterior para la totalidad del trabajo. Saludos y que estén bien. Voy aquí yo a que esto dura poquito.